La humanidad ha vivido con fenómenos que van más allá de su comprensión, de su razonamiento, sucesos que causan miedo y curiosidad. Adimensional. Escucha los relatos de vivencias sobrenaturales. Conoce los grandes misterios de la humanidad. Aquí, en Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Soy Rafael Oseguera y les doy la más cordial bienvenida al volumen 33 de Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. ¿Ha visto usted un fantasma? ¿Ha vivido alguna experiencia sobrenatural? Comuníquese con nosotros, teléfonos en cabina 633-120-3133 para que nos comparta sus historias y relatos sobrenaturales. Repetimos nuevamente nuestra línea telefónica 633-120-3133. En los controles de cabina, el encargado de la postproducción y masterización de este programa, el ingeniero Gerardo Romero. Transmitimos desde Agua Prieta, Sonora, para todo el mundo a través de iVoox, Facebook, Spotify, TikTok y YouTube. También puede escucharnos directamente en nuestra página de internet www.rafaeloseguera.com.mx. Todos los viernes estrenamos programas. Sea pues, apaga la luz y atrévete a escucharnos. Y ahora nos enlazamos directamente con nuestro colaborador Eulogio Soto Mae, hasta Salamanca, Guanajuato, el maestro de los misterios. Adelante, Eulogio, con tu reporte. Hola, ¿qué tal, mi estimado amigo Rafael Oseguera Reyes, conductor del importante programa radiofónico Adimensional de Agua Prieta, Sonora, para quien esta noche les presento un caso de lo sobrenatural que hemos denominado Fermín, el padre que se enfrentó al diablo. Cito: en Juventino Rosas, Guanajuato. Pues bien, de acuerdo a la narrativa, pocos son los testimonios sobre encuentros de personas con el demonio, máxime cuando quedan grabados en el mismo lugar donde se desarrolló el evento, porque la misma Iglesia Católica se niega a reconocer los hechos cuando en ellos se ven involucrados miembros de su comunidad, debido a que no es un buen ejemplo el retar a las fuerzas del mal. Muy probablemente en esta pequeña comunidad rural conocida como El Bordito, perteneciente al municipio de Juventino Rosas, en el estado de Guanajuato, se dice que antiguamente este era utilizado por hechiceros que llegaban de diferentes partes a realizar trabajos y a rendirle culto al demonio, para lograr el éxito para sus clientes. Al transcurrir el tiempo llegamos a esta comunidad, el padre Fermín, quien eligió precisamente el lugar antes indicado para levantar una capilla, y fue aquí donde se le apareció el demonio para impedirle que llevara a cabo su plan, por lo que el padre se enfrentó a él cara a cara con oración y su fe, y el otro con maldiciones y conjuros. En ese encuentro no hubo testigos, ya que se afirma se llevó a cabo casi a la medianoche, resguardándose el padre bajo un árbol que aún existe, y al amanecer, cuando unos lugareños pasaban a recoger leña, al ver al sacerdote en pésimas condiciones, se acercaron para ver qué podían hacer, y fue en ese momento que el padre Fermín les confesó su experiencia. El padre Fermín se retiró del lugar y debido a esto falleció días después, y en el lugar del encuentro con Satanás se erigió una cruz y a unos metros la capilla. Esto sucedió en 1926, quedando testimonio en la cruz que se colocó en un pedestal
señalando exactamente el lugar de la confrontación y que después de esto el demonio fue desterrado de este lugar. Cabe hacer mención que los pobladores de esta comarca aseguran que en ciertas ocasiones se escuchan maldiciones y fuertes oraciones, como lo fue esa noche en que el padre Fermín se enfrentó a él en este lugar, quedando los acontecimientos por escrito en la cruz que aún existe, de mano del padre Fermín, el suceso real del acontecimiento macabro y que aún se percibe en el ambiente. Pues bien, mi estimado amigo Rafael Oseguera, esta es la nota de esta noche. Fuerte, ¿no? Ese enfrentamiento que tuvo el padre Fermín contra, pues, el innombrable, ¿no? Así es, sí, y esto, todavía hay leyendas acerca de esto, y ya la gente que fue testigo de este acontecimiento, los que lo auxiliaron y todo eso, pues ya son personas que ya también pasaron a mejor vida, pero existe ahí esta cruz que allí está. Es una cruz de mezquite hecha ahí y está toda la historia, o sea, los acontecimientos están por escrito de mano del propio padre, ahí quedaron como testimonio en esa cruz, en la parte del medio. Allí están con letras pequeñas y está todo el escrito de su enfrentamiento y cómo sucedió el hecho. Entonces, pues ahí hay un testimonio que quedó por escrito y en ese lugar todavía ahí está y bueno, pues atrae muchas personas precisamente porque tienen la curiosidad de ver textualmente prácticamente un enfrentamiento que sucedió en esa misma noche, porque allí se realizaban ritos macabros por brujos de Juventino Rosas que acudían a ese lugar precisamente a hacer sus menjurjes y sus entierros para hechicería. Los famosos aquelarres, ¿no, Eulogio? Pues yo creo que allí se juntaban, él le llaman el Gordito porque hay una especie de laguna que está ahí cerca a un lado está esta iglesia, allí quedó, pero ese lugar yo creo que era ocupado, porque te digo que existen testimonios de muchas personas que precisamente allí llegaban a realizar sus trabajos, entonces lo hacían pues en las tardes, noches, y hay muchos lugares donde dicen que enterraban los fetiches para que tuvieran algún efecto ahí porque realizaban sus ritos. Entonces, pues hay una historia muy atractiva y está, ahora ya hay más casas cercas a ese templo y todos los domingos se llena, pero se hace una misa ahí precisamente a un lado de esta cruz donde se encuentra y hay mucha gente que está ahí haciendo oración, prácticamente porque supieron del suceso, lo han sabido por los testimonios y muchas cosas, pláticas de la gente de allí mismo, pero también por lo que está escrito en la cruz. Él narra exactamente a la hora que el demonio llegó a decirle que no estuviera allí, que se fuera de allí. Entonces, pues uno con oración y el otro con maldiciones y todo eso, se dice que nada más fueron los dos, el demonio y el padre Fermín. No hubo más testigos. ¿Hace cuánto tiempo ocurrió esto, Eulogio, aproximadamente? Bueno, pues estamos hablando de 1926. Fue en la época prácticamente de la Guerra Cristera. Fue del 26 al 29. Entonces, algo hay por ahí de estos acontecimientos históricos también. No sabemos si el padre llegó para ocultarse de esa persecución o alguna situación. Pero el chiste está en que hay un testimonio allí por escrito. Entonces, aquí es donde entra el misterio del evento y bueno, pues sigue atrayendo gente y pone a pensar, ¿verdad? Porque también fue una época muy difícil para los cristianos, para los sacerdotes y todo eso, la persecución que hubo en aquellos tiempos. Hace ya 100 años de la Guerra Cristera, sí. Muchos sacerdotes pues huían al monte, se escondían en la sierra y inclusive pues de manera clandestina oficiaban la misa, ¿no? Entonces es muy probable que el padre Fermín pues haya estado por esos rumbos cuando se encontró con el maligno. Así es, entonces hay muchos mártires aquí en Guanajuato acerca de los sacerdotes que fueron pues víctimas de esa persecución. Ya próximamente te voy a comentar algo también del padre Nieves,
de acá de Caracheo, Guanajuato, que él prácticamente allí fue encontrado por los militares de aquellos tiempos en la cueva donde él ejercía, ahí en la montaña. Y él se dice, hay testimonios en periódicos de aquella época, porque ahí quedaron recortes, ahí los tienen ahí exhibiendo en esa cueva donde él oficiaba en el interior, y ahí llegaba la gente. Entonces, hay cosas también muy interesantes que vamos a conocer del Padre Nieves, porque es un padre que murió en el martirio, y él pidió a sus captores que lo fusilaran, que no había problema, que cumplieran con lo que traían la misión. Lo único que pidió fue que le entregaran sus lentes a su madre, que vivía ahí en esos lugares. Entonces, es algo que él no tuvo ningún rencor, ni mucho menos. Él les dio la bendición, y entonces les pidió que cumplieran las órdenes, y ahí lo fusilaron. Entonces ahí está el testimonio de ese lugar que existe, y que acude mucha gente, porque le hicieron también una capilla para el Padre Nieves, y tiene muchos feligreses, va mucha gente, porque en realidad nunca he sentido algo como lo he sentido ahí en esa cueva, a la entrada de esa cueva de donde oficiaba él adentro, que hay sus imágenes religiosas y todo, pero es una cosa muy diferente. Sentí yo una sensación muy diferente a todo lo que me ha sucedido en lugares eclesiásticos, en iglesias, en templos y todo eso, en lugares que llaman de mucho arraigo. Entonces, va a ser para la próxima que contemos algo del Padre Nieves. Una energía especial en esa cueva, y bueno, pues como siempre, ¿no? Muchas de las historias que nos comparten se entremezclan con la historia de México, ¿no? Como este caso del Padre Fermín, que en plena guerra cristera, pues se enfrentó con Satanás. Así es. Como siempre, pues Eulogio, muy completo tu reporte. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estás en Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Volvemos. Adimensional. Escuchas extraños crujidos en las escaleras. Se acerca la medianoche. Una respiración profunda invade el lugar. Sientes que un frío recorre todo tu cuerpo y sintonizas Adimensional. Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Así es, amigos, estamos de regreso aquí en Adimensional, y ya se encuentra con nosotros nuestra colaboradora y amiga Artemisa Lascano con su sección Relatos Adimensionales. ¿Qué tal, Artemisa? ¿Cómo estás? Buenas noches, amigos adimensionales. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, gracias a Dios, aquí listísima para entregar estos relatos. ¿Qué historias o relatos adimensionales nos vas a presentar el día de hoy? Pues vamos a comenzar con la fiesta de la Caja Fuerte. Muy bien. Oye, Rafa, ¿tú sabes lo que es una fiesta de la Caja Fuerte? No tengo idea qué es una fiesta de la Caja Fuerte. A ver, explícanos. Bueno, mira, hay muchos tipos de esas fiestas, pero en esta en especial se trató de ropa. Todos tenían que ir vestidos locamente y sin ninguna combinación. Bueno, unas primas piden prestada la casa de sus tíos, en un residencial que se llama Heritage 1. Esto fue en el año 1998, y tenían ellas en ese entonces entre 15, 14, 16 años. Los tíos acceden a prestarles su residencia con la condición de que terminando la fiesta tenían que limpiar todo, no al otro día, no después, sino que esa era la condición, que terminando la fiesta todo tenía que estar ordenado como siempre. Y sí se comprometen todas y sí la organizan. La fiesta es un éxito y pues se sale un poquito de control porque ya sabes que llegan invitados de los invitados y llegó más gente de la que esperaban. Bueno, pues ellas cumplen y limpian todo y ya muchas se retiran a dormir, y a una prima de los de la casa le toca dormir en la sala junto con una amiga que había invitado. Se quedaron a dormir ahí. Bueno, pues entonces están acomodando sus cosas para dormir y descansar, y en eso escuchan que les hacen shh, 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 y entonces se quedan así.
¿Y ahora qué es eso? ¿Oíste? Sí, escuché. Entonces están hablando y les hacen otra vez, shh, y ven un ser corriendo y se va a esconder como entre los muebles, así caminando y corriendo, y como que se les esconde y como que les parece que se les desaparece y aparece. Pero este ser tiene algo, tiene una luz en la cabeza. Ok. Este ser me lo describe que no era feo, tenía los ojos grandes, una playera aguada grande, que se veía joven, orejón, muy patón, que medía 50 centímetros aproximadamente. Ella hoy en día tiene 40 y tantos años, ¿no? Como 43, y me dice que era un tipo como Dodi o Yoda, pero sin ser igual, o sea, nada más es un parecido, es lo que me describe físicamente. Bueno, hacen la fiesta y pues te digo que ven eso, pues dices, no, ¿qué estamos viendo? Y se desesconde y pues a ella les empieza a dar miedo y corría y nunca se le apagó la luz de la cabeza, no sabían si era una lamparita o algo que le emanaba de su cabeza, porque no lograban entender por qué tenía la luz en la cabeza. Y así, y todo el tiempo que decían, ¿quién eres? ¿Qué eres? Y él dice que las callaba, se ponía un dedo en la boca y les hacía otra vez shh, shh. Y así estuvo corriendo por toda la casa escondiéndose y ya no sabían ni qué pensar, porque como que se les desaparecía, aparecía por un lado y volvía a correr para otro lado y se escondía, hasta que finalmente se desapareció y ya no lo volvieron a ver. Fue tanta su impresión que dice que hasta la fecha nunca volvió a dormir en esa casa, ¿eh? Qué extraño, ¿eh? Pero pues, ¿qué era, Rafael? Súper loco. Tú dices, ¿es un duende? No es un duende. Un ser de 50 centímetros, orejas largas, pues es muy parecido al duende. Lo único que me saca de onda es la luz de la cabeza. Esa luz que emanaba de su cabeza, ¿no te dijeron qué tipo de luz era? Fíjate que cuando me contó eso ya tiene mucho tiempo y traté de contactarla para efectivamente que me dijera de qué color la luz. Sí me dijo de la playera aguada grande, pero pues no me dijo si estampada, de manga larga, manga corta. No me fui tanto a los detalles. O sea, en ese tiempo no me dedicaba yo a esto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces pues no les preguntas tan a fondo. Exactamente, así se van perdiendo detallitos. Te lo hubieran contado en ese entonces y ya les hubiera sacado hasta toda la información. Exactamente, Rafa. Pero pues bueno, da suficientes datos de ese ser y pues yo realmente no sé qué sea. Ay, pues las orejas largas, digo, es un duende, un tipo duende, pero la luz de la cabeza, un ser tal vez de otra dimensión, Artemisa. Ay, mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando yo he visto duendes, el único que he visto que volteó a ver el reportero fue el que vi en el centro comercial. El gnomo ese. Exactamente, el gnomo. Y ellos están como en su mundo, no se integran a tu mundo. Y sí estaba interactuando, porque inclusive hasta las mandaba a callar. Se les escondía. Bueno, te voy a decir, mi esposo tuvo un avistamiento de un duende en mi recámara. Yo estaba dormida y curiosamente ese día yo estaba muy cansada, temprano, pon tú las 7 de la noche, y me subo y en eso veo una orbe como de 20 centímetros blanca cerca de la ventana y agarro y le tomo foto. Pues ya le tomé la foto y lo que tú quieras y que me acuesto a dormir y me dormí profundamente. Mi esposo me contó al otro día, porque yo no desperté hasta el otro día, me contó que en la noche él vio como junto a mí pasó un tipo duende con una capucha como de café, pasó junto a mí y se dirigió hacia la puerta de entrada de la recámara y se salió y dice, pues ya, dice, yo no hice nada y tú estabas profundamente dormida. Entonces regresa su mirada a la televisión y todo eso y vuelve a ver porque oye un ruidito y otra vez está el duende y ahora sí lo ve de frente. Estaba como asomándose un poco, pero logró verle que traía un tipo hábito con capucha, totalmente café, la ropa. Ese es el único que
pues que sé que ha interactuado, pero de ahí en fuera, pues el que interactuó con los duendes, pero con nosotros directamente no. Me quedo pensando y digo, bueno, pues podrá ser un ser del, no sé, del espacio profundo, algún ser extraterrestre, o sobre todo la cuestión de la cabeza, que tiene la cabeza iluminada. Pero ¿y por qué tendría una playera puesta? A lo mejor ya tendría tiempo en la Tierra, ¿no? Pues sí, ella se había quedado varias veces en esa casa y pues fue la única vez que le pasó eso, y dice que nunca más volvió a quedarse a dormir ahí. Un ser adimensional, ¿no? Sin dimensión física ni expresable en longitud, masa, tiempo. Sabrá Dios qué habrá sido ese ser, pero de que lo vieron, y de que las mandó callar. Sí, este extraño ser de la fiesta de la caja. Exactamente. Wow. Pues espero que les haya agradado esta historia. Vamos con la siguiente. Perfecto. ¿Qué te parece? Adelante. Bueno, esta historia literalmente a mí me saca de onda. Ok. ¿Por qué me saca de onda? Esto le sucedió a un amigo mío que vivió durante muchos años en mi casa. Pues no, cuando estuvo viviendo en mi casa nunca me contó nada. Pero resulta que ya que vive en Estados Unidos, un día en una llamada, después de que sabe que tengo mi canal y todo ese rollo, me dice, nunca te conté de lo que me pasó a mí en casa. ¿Qué te pasó? Y me dice, pues es que yo nunca platico de eso, porque yo me espanté. Le digo, pues ¿qué te pasó? Dice, un día salí con mi amigo de viaje, salimos como de vacaciones, los llevé a visitar a mi familia a Chiapas y todo. Dice, y regresamos y llegamos en la madrugada. Y yo, en lugar de irme para tu casa, me quedé en casa de mi amigo. Me convencieron de que me quedara. Y pues ya me asignan una recámara. Y ya me aseo y todo. Y ya me voy a la recámara y me acuesto. Dejo la puerta abierta. Y ya estoy acomodándome. Y de repente veo como chispitas, estrellitas, así como tipo campanita, como brillos. Entre la cortina, el cristal y ¡paz! Entra un ser. Él me dijo que como tipo changuito, chiquito, como de 40 centímetros, y cae en un banco que está casi junto a la ventana. Dice, yo lo estoy viendo perfectamente bien, y yo dije, ¿qué es esto? ¿Estoy alucinando esto, lo otro? Cuando menos me lo espero, me brinca la cama, y yo me aterrorizo y me tapo y siento cómo está caminando sobre de mí y todo. Y de repente siento cómo se baja, ya no oigo nada, me destapo para ver si ya no está y veo que corre hacia las escaleras de la casa. Y eso fue todo. Y le digo, ¿y eso te aterroriza tanto? Pues a mí no se me hace terrorífico, la verdad, ¿no? Para que lo hayas callado tantos años, para que todavía lo cuentes y te espantes y todo eso, se me hace muy, muy raro, ¿no? Y pues... no dijeras, se lo agarró jovencito, pues no sé, tendría 30 años, yo creo. ¿Tú qué piensas que haya sido? Era un changuito, dices. Dice él que como tipo changuito. Tan no quiere hablar que no me lo describió. Yo tenía su audio guardado, fíjate, en WhatsApp. Pero ya sabes que cambian de teléfono, se lo roban o lo que sea, y se pierde todo. Hay historias de avistamientos de extraterrestres peludos, como tipo changos. ¿O tú crees que sea algo tú crees que sea algo relacionado con los duendes? O que sea, no sé... Por los brillitos y eso, como chispitas y eso, yo pienso que sí. Y pues realmente no le hizo nada. Entró quizá por accidente, cayó en el banco, luego le brincó a la cama y luego se salió. ¿Y no te dio más datos del ser? ¿No te...? No. Te digo que lo tenía yo grabado en un audio y no, de por sí era muy corto de palabras y a veces como te cuesta trabajo que te describan las cosas, porque el miedo puede más que la observación en ellos. Entonces, pues faltan datos, pero pues en sí pasó eso, ¿no? Y él decía, un tipo changuito, es lo que recuerdo. Ahora sí que son las historias, relatos adimensionales de seres extraños. Pues ves que en la casa el peludo, ¿no? Sí, pues sí, de hecho, bueno, pues has tenido experiencias con duendes peludillos también. Exactamente, y he escuchado. Pues igual sí era una especie de duende peludo, ¿no? Pues sí. Me imagino que dentro de los duendes ha de haber su biodiversidad, ¿no? Sus formas diferentes, razas, no sé. Sí, exacto, pero si te fijas, pues en ninguna de estas historias te hacen nada. Entonces yo por eso digo
que cuando los agreden y así, que los dientes y les sacan la lengua y todo eso, yo pienso que son otro tipo de seres. Sí, porque hay muchas historias de que supuestamente los duendes se roban a los niños. Sí, de hecho yo tengo una historia así, pero esa la vamos a contar en otra ocasión. Pues muy interesantes tus historias, Artemisa, de esta noche, muy pues de seres extraños, inexplicables, ¿no? Sí, siempre es interesante, pero más interesante es platicarles y que también las personas que nos escuchan y nos ven enriquezcan este canal. Así es, muy importante. De hecho, sabes que nos han dejado sobre todo historias, ¿no? De hecho, más tarde voy a darle lectura a unas historias, pero qué bueno que aprovechando, a todos los invitamos en la página de rafaeloceguera.com.mx. Ahí hay una sección que se llama Contacto. Ahí usted puede dejarnos sus historias, puede poner su nombre, su dirección de correo y nos puede dejar su historia, puede ser anónima, no hay ningún problema. Igual también puede ser a través de comentarios en los mismos programas, puede ser también por WhatsApp al número de aquí del programa, o puede ser también por mensaje. Repito nuevamente el número telefónico para que lo tengan ustedes ahí, es el 633-120-3133. Nos pueden enviar sus mensajes de WhatsApp o historias, aquí pues les vamos a dar lectura, o igual podemos reproducirlo. Artemisa, muchísimas gracias. Oye, Rafa, dame chance tantito, sí, de invitar a los adimensionales a darnos like, a suscribirse y a compartir. Si les gusta nuestro trabajo, que nos apoyen, por favor. Todos los viernes estrenamos programa. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Estás en Adimensional. Volvemos. Una luz misteriosa surca los cielos. No sabes lo que es. Se aproxima a ti. Tratas de huir, pero sientes tu cuerpo pesado. ¿Crees que se trata de un sueño? Lo que no sabes es que has sido abducido por Adimensional. Enigmas y misterios. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional. ¿Qué pasaría si las voces del más allá pudieran ser grabadas? ¿Y si la muerte no fuera el final de la comunicación? Descubre Voces Fantasmales, el fascinante fenómeno de la transcomunicación instrumental, el nuevo libro interactivo del investigador Miguel Aceves. ¿Te atreves a escuchar lo inexplicable? Voces Fantasmales, disponible en Amazon. Así es, amigos, estamos de regreso aquí en Adimensional y bueno, vamos a dar lectura a los mensajes, a las historias que nos dejan a través de nuestra página de internet www.rafaeloceguera.com.mx. De igual manera, ya lo saben, pueden enviarnos mensajes, pueden dejar inclusive sus historias en la descripción del programa, o bien pueden enviarnos a la dirección de correo rafaeloceguerareyes@gmail.com o mensaje de WhatsApp al 633-120-3133. Y bueno, vamos a dar lectura a dos historias que tenemos para esta noche. Vamos a dar lectura a la que recién nos acaba de llegar. Dice, ahorita son las 8 de la noche con 16 minutos. Ahorita en Zacapu, Michoacán, se están observando unas extrañas luces en el cielo que parpadean y se desplazan lentamente. Lo más curioso es que este fenómeno no parece estar aislado. Según hemos observado, las luces aparecen prácticamente todos los días en la misma zona, permanecen visibles durante varias horas y ya entrada la madrugada comienzan a retirarse. Ayer aproximadamente a las 2:30 de la mañana vimos cómo la primera comenzó a alejarse, poco después hicieron lo mismo las demás. Su movimiento es lento al principio, pero conforme se alejan su brillo disminuye rápidamente, hasta convertirse en un pequeño punto y desaparecer de nuestra vista en cuestión de un par de minutos. También se han observado luces en el Cerro de la Caja y el Cerro del Tecolote. Repito, todo esto en Zacapu, Michoacán. Estos parecen comportarse de manera diferente, son muy brillantes y realizan movimientos que, desde nuestra perspectiva, parecen rápidos, desplazándose de arriba hacia abajo y de un lado a otro. En ocasiones, la luz que aparece sobre el Cerro del Tecolote incluso da la impresión de rodearlo. Por eso quisiera pedir que se divulgue esta información para que alguien que cuente con el equipo adecuado pueda acudir a observar, grabar e investigar lo que está sucediendo
La cámara de mi teléfono celular no logra captar correctamente las luces. Si alguna persona de Zacapu o de los alrededores también las ha visto y tiene fotografías o videos, sería muy importante que los compartiera. En algunas noches hemos llegado a distinguir alrededor de 5 luces, aunque en determinados momentos parecen ser más y se encuentran dispersas en diferentes puntos del cielo. Hoy ocurrió algo todavía más extraño. Observamos una luz que se desplazaba dejando detrás algo parecido a una cola de cometa de color rojizo. Después se detuvo, comenzó nuevamente a parpadear y pocos segundos más tarde simplemente desapareció. No es la única experiencia que hemos tenido. Mis hijos y yo también presenciamos en plena tarde un objeto o una luminosidad que parecía ascender hacia el cielo. Tenía una apariencia semejante a una llamada y nos dejó completamente maravillados. Desde nuestra perspectiva, aquello incluso llegó a parecernos un platillo volador. No sabemos qué son estas luces ni pretendemos asegurar que tengan un origen extraterrestre. Precisamente por eso sería interesante que otras personas las observaran y documentaran. Podrían existir explicaciones astronómicas, atmosféricas, pero para determinarlo hacen falta buenos videos, horarios precisos y puntos de referencia. Si viven en Zacapu, miren hacia el cielo, especialmente durante la noche y la madrugada. Si observan estas luces, grábenlas y anoten la hora, dirección y duración del avistamiento. Entre más testimonios y registros existen, más posibilidades habrá de averiguar qué está sucediendo. Juan Manuel de Zacapu. Bueno, históricamente desde siempre en Zacapu es un lugar de muchos avistamientos ovni. No sé si sea por la laguna, porque es una ciénega, por los cerros que se encuentran. Para la gente que me escucha, que no conoce, Zacapu es un municipio del estado de Michoacán que se encuentra muy cerca de la zona lacustre de Pátzcuaro, de Quiroga. Ahí hay muchísimos avistamientos ovni. Hay inclusive muchas historias paranormales, sobrenaturales, pero desde siempre muchas historias de avistamiento ovni. Así que a las personas de Zacapu, Michoacán, y bueno, del estado de Michoacán en general, si tienen historias, pues sería muy bueno que nos la compartieran. Tenemos otra historia, nos llegó al correo electrónico. Dice: quiero compartir esta experiencia porque, aunque no llegué a ver al ser, animal o lo que fuera que provocó aquello, sí fui testigo de lo ocurrido antes y después de un extraño incidente en un gallinero de mi país, Costa Rica. Saludos hasta Costa Rica, que nos escuchan en Costa Rica. Muchísimas gracias. Dice: hace algunos años un primo y yo visitamos una finca ubicada en las cercanías del volcán Poás. Antes del almuerzo decidimos caminar y escalar un pequeño cerro situado aproximadamente a 1 kilómetro de la casa. Casi llegando a la cima encontramos un gallinero. Algo que inmediatamente llamó nuestra atención fue el comportamiento de las aves. Créanme, nunca había visto gallinas tan alteradas y agresivas. Cacareaban desesperadamente y armaban un escándalo ensordecedor. La más pequeña se refugiaban dentro de un cobertizo de zinc, mientras que el gallo y algunas de las gallinas más grandes parecían enfrentarnos y trataban de picotearnos cuando nos acercábamos. Era como si estuvieran aterradas o percibieran alguna amenaza que nosotros no podíamos ver. Como se acercaba la hora de comer, decidimos regresar a la casa y no le dimos mayor importancia. Ya avanzada la tarde volvimos al lugar. Esta vez no hubo cacareos ni recibimiento alguno. Todo estaba completamente silencioso. Al acercarnos al gallinero comprendimos por qué. En su interior encontramos los cuerpos de todas las gallinas decapitadas. Lo más desconcertante era que no había prácticamente ningún rastro de sangre. Solamente faltaban las cabezas. Tampoco observamos heridas evidentes en otras partes de los cuerpos, vísceras expuestas, ni señales del desorden que uno esperaría encontrar después del ataque de un depredador. Por el contrario, las aves parecían estar acomodadas, casi como si todas hubieran muerto al mismo tiempo. Nunca supimos qué ocurrió durante las horas que estuvimos ausentes. Tampoco puedo afirmar que se trata de algo sobrenatural o de una criatura desconocida. Quizá exista una explicación natural. Sin embargo, todavía me resulta difícil comprender qué pudo matar todas aquellas aves, decapitarlas y dejar
la escena aparentemente tan limpia y extrañamente ordenada. Y queda la pregunta que todavía me hago después de todos estos años. ¿Qué pudo haber entrado a aquel gallinero y hacer algo semejante? Gracias por permitirme compartir esta extraña experiencia. Sol Muerto de Costa Rica. Cheno, ¿qué te parece esto? ¿A qué te suena esto? Muy impresionante, ¿no? ¿A qué te suena? Al chupacabras. Al chupacabras, Ahora ¿verdad? el chupacabras hacía lo mismo. Tú como periodista aquí en Agua Prieta cubriste casos de Sí, de hecho, chupacabras. aquí me tocó a ver animales muertos como ovejas, que la gente mismo los reportaba. Aquí en Agua Prieta. Sí, de hecho tomé fotos. Tenían 3 perforaciones en el cuello y no tenían sangre. Sí, porque dice, sería muy interesante que en un futuro programa nos hablaras de estos, ¿eh? Sí, de eso pasó mucho tiempo aquí en Agua Prieta. Ataques de chupacabras. Chupacabras de gallinas, de borregos. ¿En qué época fue eso, Cheno? No me acuerdo la época, pero sí pasó. Me imagino que fue en los 90, ¿no? Cuando estaba el mero auge del chupacabras. Aquí fuerte. no nos dice Sol de Costa Rica en qué año fue, si nos dice que fue cerca en las cercanías del volcán Poás, en Costa Rica. Ven agitadas a las gallinas, al gallo, regresan horas después y los encuentran decapitados, sin una gota de sangre y todo ordenado. ¿Qué ser? ¿Qué pudo haber sido? ¿Algún tipo de ritual satánico pudiera ser? ¿O un ser animal? No lo sabemos, pero sin lugar a dudas es una historia realmente interesante. Bueno, pues ya estamos aquí, Cheno, pues de una vez, ¿qué nos vas a presentar para hoy? Vamos a nuestra sección de Cheno, que ya pusimos Viernes de Crimen y Nota Roja. Historias paranormales, extrañas, sobrenaturales, crímenes, homicidios sin resolver. Viernes de Nota Roja con Jesús Cheno Bustamante. ¿Qué nos tienes para hoy, Cheno? Buenas noches. Buenas noches, Cheno. Por hechos satánicos que han sucedido aquí en Agua Prieta en los cementerios. Ok. Que se ha dado mucho este caso. Este caso pasó en el 94, el 25 de marzo. Muy bien, a ver, cuéntanos. Un funerario que iba a ordenar unas fosas en el cementerio. Llegó con sus trabajadores al cementerio y encontraron cosas, gallos decapitados. Gallos decapitados. Gallos decapitados. Sí, ajá. En las tumbas. O sea, ahí mismo los decapitaron y la sangre la arrojaron en la tumba. Encontraron frutas y otras cosas ahí que usaron como misas satánicas. Y era un niño de 9 años y una señora que estaba recientemente enterrada. Le pusieron coronas de frutas. Y sí, de hecho, aquí tenemos, bueno, como siempre, Cheno aquí nos trae las muestras, ¿no? Las pruebas. Nos trae un ejemplar del Clarín. En aquel entonces no era Clarín de Agua Prieta, ¿no? Decía solamente el Clarín. Así es. 25 de marzo de 1994. Año 10, número 477, Agua Prieta, Sonora. El ejemplar costaba 2 nuevos pesos. O sea, era de cuando le quitaron los ceros al peso, ¿no? Y eran 2,000 pesos. Bueno, eran 2 nuevos pesos de aquel entonces. Ritos satánicos en el panteón. Encuentran sobre 2 tumbas cosas que usan brujas en misas negras. Así es. Y lo que nos comentaba Cheno, aquí se ve la fotografía. De hecho, esta fotografía que yo las tomé. Tú las tomaste. Sí. Yo voy a tomar una foto y la voy a publicar. La voy a publicar en el Facebook de nosotros y lo voy a publicar también en los foros. Y se nota, pues se ve unas frutas, se ve plátanos, se ven piñas, se ven manzanas. Dice, todo esto se encontró sobre la tumba de un niño el día de ayer, jueves por la mañana. Frutas, verduras, dulces, monedas y animales decapitados. Foto, Jesús Cheno del Clarín. Así es. Tú llegaste y tomaste esa foto. Sí, me avisaron, pues yo fui al cementerio y efectivamente ahí estaba. Y fue en una funeraria la que reportó, ¿no? La que encontró esas cosas. Porque iban a hacer unas fosas. Y lo reportó todo el hallazgo. ¿Qué animales decapitados habían? ¿Solamente eran gallinas o otro? Puros gallos. Puro gallo. Puros gallos. Okay. Ahí mismo lo decapitaban y la sangre la echaron a la tumba. Como si fuera un poco todo lo que pasa en esta sufrida frontera. Todavía se tienen que soportar a locos fanáticos que profanan un santo lugar, como es el Panteón Jardín de Cristo Rey, antes municipal, impidiendo el descanso a los difuntos, pues ahí celebran sus aquelarres, misas negras y ritos satánicos. Cito, El Clarín de Agua Prieta, por Omar Noriega, foto Jesús Cheno. O sea que sí dio mucho de qué hablar esta nota, ¿verdad, Cheno? Sí, mucho, bastante.
porque se han encontrado personas vestidas de negro haciendo rituales a medianoche. Y aquí hay más fotografías, Cheno. Sí, claro. Dice, sobre la tumba de la señora Mercedes se encontró todo esto y se ven igual frutas, se mira corona en una fosa contigua a la tumba de la señora. Se encontró esta corona también llena de objetos y frutas que usan con fines diabólicos. Obsérvese el gallo decapitado sobre la tumba del niño, además de las palomas o pichones sin cabeza aún sangrando. Varias fotografías. 2 de sus trabajadores fueron al cementerio para cavar una fosa y grande fue su sorpresa al descubrir que sobre 2 tumbas se encontraban frutas, animales muertos y un sinfín de cosas que dichos fanáticos utilizan en sus ritos. Así es. Fueron a hacer sus rituales ahí, satánicos ahí. Hacen las misas negras ellos mismos ahí. De hecho, los guardias han encontrado gente, ¿no? Las personas, dice que aquí fueron 2 trabajadores que fueron al cementerio para cavar una fosa. Sí, de una funeraria. Iban a hacer un hoyo para entrar a otra persona ahí. Y fue cuando encontraron esas cosas ahí. Ok. Acaba de pasar el ritual esa noche. Precisamente sobre la tumba de la señora Mercedes, quien falleciera hace apenas una semana a la edad de 96 años, se encontraron frutas tales como mangos, piñas, papaya, manzanas, plátanos, uvas, además de huevos y el cuerpo de un gallo negro decapitado y el de un pichón negro, el cual tenía en el pico una moneda. Sí. ¿Tuviste la moneda? Sí, de hecho ahí está la fotografía. Sí, es un ritual bastante muy concentrado, ¿no? En la tumba del niño MacDiel, quien falleciera el pasado 26 de diciembre del 93 a la edad de 9 años, se encontró además de lo antes descrito una gran cantidad de dulces, moños, coronas, monedas y varios tipos de vegetales, además de un gallo giro decapitado y 2 palomas también sin cabeza. Así es. En ese tiempo se usaban animales. Desde siempre, ¿no? Sí, desde siempre, pero ahora ya pasaron el límite. Ya usan seres humanos que decapitan ahí mismo. Tenemos conocimiento también de que vecinos del lugar han visto en muchas ocasiones por la noche a varias mujeres vestidas completamente de negro que se meten al cementerio solamente para sacar tierra, la cual la depositan en baldes y en bolsas, ignorándose la finalidad de tal acción. Desde hace muchos años se han escuchado con insistencia que en Agua Prieta existen muchas personas que se dedican a la brujería. Asimismo se presume que existe una secta satánica, pero se ignora quiénes son y en dónde se reúnen. De hecho, cada 30 de octubre se reúnen todos los brujos a las 12 de la noche que hacen los rituales del cementerio. Aquí en el Aquí en Agua Prieta, en el cementerio de Agua Prieta. Y eso pasa cada año. ¿Por qué esta nota es del 94? Sí, claro. Estamos 226. Cuando nos dimos cuenta. Hay muchas cosas que pasan que no nos damos cuenta. O sea, esto ocurrió, 2026, hace 32 años de esto. Exacto. Que ocurrió. Los familiares de la señora fallecida se presentaron en esta redacción para denunciar este aberrante hecho, a la vez que exigían que las autoridades investigaran a fondo. Según gente conocedora de estos menesteres, nos informaron que los satánicos prefieren para sus misas negras cadáveres recientes y que el paso a seguir es la profanación de tumbas. Que lo han hecho, han sacado los cuerpos y ahí mismo hacen los rituales con el difunto. ¿Tú has visto esos? Hay fotografías, tenemos fotografías y hemos cubierto los hechos ahí. Y se han encontrado los cuerpos arriba de las tumbas, con el ataúd, fuera del ataúd. ¿En esos tiempos? Sí, en esos tiempos. Porque ahora ya no se ha sabido de eso. No se ha sabido, pero sí han hecho, ya con cuerpos. La verdad es que cuántas cosas no pasan y nosotros ni cuenta nos damos. Esta cosa debe ponernos a pensar a todos, ya que no sabemos realmente ni la mínima parte de lo que sucede en nuestra ciudad, menos en un camposanto, en donde aparentemente todo es tranquilidad. ¿Usted dejaría que profanaran la tumba de un ser querido? Pues obviamente no. Brujería, superstición, fanatismo o lo que sea no dejará este caso de inquietar a la comunidad, pues prácticamente se ignora en manos de quienes estamos. Dios nos agarre confesados. Así es. Así es, 25 de marzo de 1994. Cheno, ¿qué historia nos has traído esta noche? Sí, a ver qué pasa de todo aquí en Agua Prieta. Y seguramente para la próxima semana tráenos más historias de estas. ¿Tienes más? Sí, tengo otra ya con un joven también que... A ver, danos una adelantadita para la próxima semana. Un joven de 17 años que fue decapitado para hacer ritos satánicos en el cementerio. Ok, así lo dejamos. Próxima semana, viernes de Nota Roja, Crimen y Misterios con Jesús Cheno Bustamante,
que nos presentó esta noche Ritos Satánicos en el Panteón. Ahí sí pasaron más de los límites, ahora sí. Más de los límites. Nos asustas, Cheno, con sus historias siempre. Pues siempre pasa. Yo ¿qué te diré yo yo los viví? Que los cada vez me sorprendo más. Gracias, Jesús Cheno. En Adimensional, apaga la luz y atrévete a escucharnos. Volvemos, no se desconecten. ¿Qué pasaría si las voces del más allá pudieran ser grabadas? ¿Y si la muerte no fuera el final de la comunicación? Descubre Voces Fantasmales, el fascinante fenómeno de la transcomunicación instrumental, el nuevo libro interactivo del investigador Miguel Aceves. ¿Te atreves a escuchar lo inexplicable? Voces Fantasmales, disponible en Amazon. Así es, amigos, estamos de regreso aquí en Adimensional, ya en el último bloque de Adimensional, y cerramos con broche de oro con nuestro amigo Miguel Aceves. ¿Qué tal, Miguel Aceves, desde el Estado de México? ¿Cómo estás? Rafa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte una vez más a ti y a todas las personas que están ahí en cabina, principalmente a nuestros seguidores y todo el auditorio. Gracias por el favor de su atención. ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí mira, ansiosos de saber qué nos vas a presentar esta noche. Híjole, Rafita, hoy te traigo un tema bien interesante y ahora sí que una entrega más de nuestra ya famosa sección Terror de la Vida Real. ¿Qué te parece? Ya nos vas a asustar otra vez. Terror de la vida real. A ver. Sí, vaya qué tema, qué pedazo de tema. El día de hoy vamos a hablar de terremotos. ¿Qué te parece, Rafa? Terremoto, dale. Bueno, pues mira, últimamente hemos visto una serie de acontecimientos o de eventos de terremotos aquí ahora sí que en toda América, muy recientes, que podríamos catalogar pues casi como atípicos debido a su cercanía en el tiempo y a su cercanía geográfica. Recientemente vimos cómo hubo 2 temblores en Venezuela, uno tras otro, uno de 7.2 grados y otro de 7.5 grados, que fue tremendo, una desafortunada tragedia natural. Pero me llama mucho la atención que en un lapso de tiempo muy cortito también pudimos ver terremotos potentes en Colombia, por ejemplo, que también hubo uno de 7.4 grados. Aquí en México hubo, fíjate qué curioso, no le dieron tanta difusión, pero al final de cuentas también hubo arriba de 7.4 grados en la costa de Chiapas. Esto fue el 17 de julio. A ver, el de Venezuela, por ejemplo, fíjate, Rafa, la diferencia de tiempos: 24 de junio en Venezuela, 10 de agosto en Colombia, 17 de julio en México, 7.4, en Perú, apenas el 20 de agosto, 7.2 grados, en Cuba, el 8 de junio, uno no muy fuerte, de 6.1, pero también es atípico, digamos, porque no es común que escuchemos terremotos en Cuba, y apenas acaban de pasar 3 terremotos juntos en Costa Rica, que van desde el 4.9 grados, 5 grados y hasta 5.4 grados, que realmente también es un poco atípico escuchar noticias que tiemblen en Costa Rica. Entonces, pues a partir de esto o a raíz de esto, pues se ha diseminado una fake news o se ha diseminado esto que comentan que se está activando el cinturón de fuego y que precisamente por eso pues se incrementó notablemente la actividad volcánica en América en los últimos 3 meses. Para ver con este tema de la actividad volcánica, también está muy curioso porque el volcán de fuego en Guatemala, precisamente en el mes de agosto, entró en una de sus fases eruptivas más intensas y ha tenido incluso algunos eventos en el que hay columnas de ceniza de más de 6 kilómetros de altura, además de flujos de lava y corrientes piroclásticas que, bueno, ya platicamos en alguna otra entrega de esta sección. Hablamos un poquito de los volcanes. Aquí en México, el Popocatépetl, igual en agosto, registró una potente explosión relativamente atípica, a pesar de que no cambió su estado de alerta, su fase de peligrosidad, pero bueno, emitió una columna de 3 metros, de 3.5 kilómetros de alto, ¿no?, de ceniza. En Colombia, por ejemplo, también el volcán Puraché aumentó de forma inusual su actividad sísmica interna y hubo algunos cambios importantes en el cráter relacionados a movimientos magmáticos. En Hawái, que bueno, pues en Hawái digamos que es un poquito más normal, porque es una zona bastante activa en cuanto a volcanes, pero el volcán Kilauea igual tuvo un incremento interesante, importante en su actividad.
Y la gente preguntará, bueno, entonces, ¿qué significa esto del cinturón de fuego? Si realmente representa un riesgo o qué significa que se haya activado el cinturón de fuego. Pues mira, el cinturón de fuego, Rafa, es una larga franja que tiene forma como de herradura, digamos más o menos una forma de herradura. Y esta franja tiene 40,000 kilómetros de largo y rodea prácticamente el Océano Pacífico y concentra, nada más para que te des una idea, la mayor actividad sísmica y volcánica en el mundo. En esta zona del cinturón de fuego, que es una placa, ocurren el 90% de todos los sismos del mundo y reúne el 75% de los volcanes activos de todo el mundo. Y resulta que esta cinturón de fuego atraviesa pues prácticamente América, Asia y Oceanía. ¿Qué países atraviesa todo este cinturón de fuego? Atraviesa países como Chile, Perú, Ecuador, Colombia, por supuesto México, Estados Unidos, Canadá, Japón, Rusia, Filipinas, Indonesia, Nueva Zelanda, Papúa y Nueva Guinea, nada más por mencionar algunos que atraviesan, digamos, por esa línea, ¿no? Y resulta que este cinturón de fuego pues interactúa nada más y nada menos que con 15 placas tectónicas. ¿Qué son las placas tectónicas? Son las placas que están en constante movimiento, porque recordemos que vivimos en un mundo vivo, estamos en un mundo vivo que tiene movimiento, sigue la Tierra de alguna forma acomodándose, ¿verdad? Entonces este cinturón de fuego interactúa con 15 diferentes placas tectónicas. ¿Cuáles son estas placas tectónicas? Pues es la placa del Pacífico, la placa norteamericana o la placa de América del Norte y el sureste digamos, esta placa norteamericana abarca también parte de Rusia, digamos el noreste de Rusia y América del Norte, ¿no? La placa de Nazca, que es una de las principales responsables de la actividad sísmica que hay en Perú, que hay acá en Chile, todo eso es la placa de Nazca. La placa sudamericana, la placa de Cocos, que eso es muy famosa aquí en México, la placa de Cocos, la placa del Caribe, la placa de Juan de Fuca, la placa euroasiática, la placa de Filipinas, la placa indoaustraliana y la placa antártica. Solamente como para mencionar las grandes placas que convergen aquí en el cinturón de fuego. Y además que hay otras microplacas que también son muy importantes. Una de las principales se llama placa de Rivera, que fíjate nada más, está entre Jalisco y Colima, nada más para que te vayas dando una idea de cómo, en qué situación estamos aquí en nuestro país, ¿no? Hay otra que es la placa Scotia, que está, digamos, al extremo sur de Sudamérica, la placa de Ojotsk y la placa de Amur, que pues, ambas placas están, o microplacas, están en el noroeste de Asia. Los países con mayor complejidad tectónica del mundo, Rafa, que interactúan con la mayor cantidad de placas, que estamos hablando específicamente de las placas que están en este cinturón de fuego, placas y microplacas, vamos a incluir también las microplacas, son Indonesia, que interactúa directamente con 4 placas tectónicas. Japón también interactúa con 4 diferentes placas tectónicas. Y pues para platicar cuál es el país que mayor interacción tiene con placas tectónicas en todo el mundo, México, con 100 placas. México actualmente interactúa con la placa norteamericana, con la placa del Pacífico, con la placa de Cocos, con la placa de Rivera y la placa del Caribe. No más. Nada más. Fíjate que para abrir algo breve, ¿no? O sea, solamente para, no sé, apuntalar un poquito el barco con lo que dijiste, digo. Es verdad que se han incrementado los temblores también, los sismos, los terremotos, porque aquí en Agua Prieta hace poco más de una semana tembló. O sea, fíjate qué curioso. O sea, 4.4, digo, es un sismo de una magnitud, pues digo, no, pero lo que llama la atención es que tembló, ¿verdad, Chano? Así es, porque estamos en la falla de San Andrés. De hecho, en el marzo 5 de 1987, aquí a las 2 de la tarde, que aquí tembló, fue el temblor más fuerte que hubo en Agua Prieta, en Bavispe. Fueron los temblores que es 7.6 y 8.0. 7.6 y 8.0 es bastante. 7.6 y 8.0. ¿Cuándo fue, Cheno, ese? Esto fue cerca aquí en marzo 5
De 1887 a las 2 de la tarde. Porque ¿El 87? En el 87 aquí, pues digo, apenas el 16 de agosto del 2026, 4.4 a las 3:57 horas, 36 kilómetros al este de Agua Prieta, Sonora, también pues hubo un temblor. O sea, digo, somos un municipio pequeño, pero es verdad, o sea, ha estado temblando en todo el mundo. Y pues sí, no, y aparte estamos, digamos, acostumbrados a que esas zonas al norte son relativamente asísmicas, es decir, no tienen mucha actividad como por ejemplo las más al sureste, más al centro del país. No se tiene tampoco la costumbre de escuchar que tembló en algún estado del norte del país, o por lo menos no con la misma continuidad, con la misma frecuencia. Entonces, pues está curioso, o sea, si te fijas, en términos generales en toda América se ha incrementado de manera interesante, de manera importante la sismicidad. Obviamente esto, para la gente que de repente empieza a crear conspiraciones, empieza a crear ese tipo de situaciones, podría pensar que se viene una catástrofe muy pronto. La realidad de las cosas es que los terremotos hasta el día de hoy, la ciencia no ha podido predecirlos con exactitudes. Esa es la realidad, ¿no? Y por otro lado existe un grupo de gente que comienza a decir que son productos de una tecnología, que si el ARP, no sé si conozcas este concepto del ARP, que supuestamente arroja ciertas frecuencias y que gracias a esas frecuencias se mueven las placas tectónicas y empieza a haber terremotos. Para esas personas que tienen esa idea de que el proyecto de ARP, que es un proyecto que se encuentra en Alaska, que es para investigación acerca de situaciones de electromagnetismo principalmente, ¿no? Es el responsable de que se formen terremotos en el mundo. La cantidad de emisión de radiofrecuencias de ARP es comparativo como si nosotros quisiéramos matar un elefante aventándole un granito de arroz así, ¿no? Con la mano. O sea, es ridículo pensar eso. Los terremotos al día de hoy, desafortunadamente, pues no se pueden predecir. Pero bueno, los conspiranoicos están a la orden del día, ¿eh? No, por supuesto, eso lo he escuchado mucho, ahora que ha estado temblando, echan la culpa al proyecto ARP principalmente, ¿no? Que es ya digamos que es una conspiración que tiene muchos años. Ahorita que hablabas de los puntos que hubo ahí en Agua Prieta de temblor, la gente dirá, bueno, ¿y cómo es eso de los puntos? ¿Cómo son los grados? Fíjate que anteriormente se utilizaban los grados Richter, sin embargo, esta escala pues ya se dejó de usar, desafortunadamente ya tiene algún tiempo que dejaron de usar la escala Richter o los grados Richter. El día de hoy se utiliza una más moderna que se llama escala de magnitud de momento, que lo expresan con las siglas MW. Y bueno, ¿eso qué significa? Cada punto de esta escala MW o cada grado de aumento representa que la Tierra se mueve 10 veces más fuerte. En términos de energía, esto significa que el sismo libera por cada grado 32 veces más energía que el grado anterior y genera un movimiento telúrico 10 veces mayor. De tal suerte que si hablamos de un terremoto de 4 grados allá, comparado contra uno de 5, de 6, tendríamos que nosotros multiplicar, digamos, cada uno de los grados, es el movimiento 10 veces más fuerte, y cada punto o cada grado 32 veces más potente, o sea, se libera 32 veces más energía en cada uno de estos grados, ¿ok? Entonces, pues para hacer una especie de recuento así muy rápido, digamos, de los últimos 100 años, los mayores terremotos que han existido, al menos digamos en el mundo, y que giran todos alrededor de este cinturón de fuego, tenemos como un ejemplo brutal el terremoto más fuerte que ha existido en la historia, hasta donde se ha podido medir, a eso me refiero, el de Valdivia en Chile de 1960, que fue de 9.5 grados MW, ¿no? Acuérdense que vamos a hablar de grados MW, pero son 9.5 grados el de Valdivia. Hubo en 1964 uno en Alaska de 9.2 grados. En Sumatra, te acordarás, en el 2004, que fue brutal, fue de 9.1 grados el terremoto en Sumatra. ¿Te acuerdas que fue muy
muy intenso porque produjo un tremendo tsunami. En Japón, en el 2011, también hubo uno de 9.1. En Rusia, pero ya más atrás, en 1952, uno de 9 grados cerrados. Pero los más mortíferos, aquí viene el dato curioso, los más mortíferos en la historia, hubo uno en China en 1976, que no está relacionado con el tema que estamos tratando hoy, el del cinturón de fuego, pero este terremoto fue de 7.5 grados, y el problema es que hubo 242,000 personas muertas por culpa de este terremoto. Wow. Y uno más en Puerto Príncipe, que ese sí está un poquito más reciente, está más del lado de estas placas que estamos platicando, en Haití, Puerto Príncipe en Haití, en el 2010, de 7 grados. O sea, no estamos hablando de un terremoto tan potente, y sin embargo hubo 200,000 personas muertas a causa de este terremoto. Y ya si nos vamos a la estadística específica en México, bueno, pues aquí va un dato que es escalofriante. La verdad, yo creo que este sí sería el principal tema del terror de la vida real, principalmente por la coincidencia tan tremenda. En los últimos 50 años, digamos, han existido los siguientes terremotos importantes arriba de 7 grados, ¿no? Uno, el 7 de septiembre del 2017, de 8.2 grados. Otro, el 19 de septiembre de 1985, que fue, digamos, el más mediático, de 8.1 grados. El 30 de septiembre de 1999, 7.5 grados. El 19 de septiembre del 2017, 7.1 grados. El 19 de septiembre del 2022, 7.7 grados. Y cerramos con uno del 9 de octubre de 1995, de 8 grados. Son los terremotos, digamos, arriba de 7 grados que han habido en México en los últimos 50 años. Y me llama mucho la atención que de esos terremotos que dije, 1, 2, 3, 4, 5 terremotos han sido en el mes de septiembre. Esto también obviamente despierta pues mucho temor en las personas, pero hay que decirlo, es una curiosísima casualidad, es una tremenda casualidad, incluso al grado de que 3 de estos terremotos se dieron exactamente en 19 de septiembre. Sí. Entonces está muy raro, muy curioso, pero bueno, ya digamos como para finalizar la información, el promedio en México, vamos a hablar de promedios, ¿no? En México hay un terremoto mayor a 6 grados de 2 a 3 veces por año. Hay un terremoto mayor a 7 grados cada 1.5 a 2 años, y hay un terremoto mayor a 8 grados o mayor de eso, claro, cada 40 o 50 años. ¿Cuáles son los principales responsables de esto? Pues es la placa de Cocos y la placa norteamericana, que están constantemente chocando entre ellas. Este movimiento se llama subducción, que es cuando una placa se mete debajo de la otra, acumula mucha energía y se suelta constantemente. La placa de Cocos y la norteamericana son los responsables de que suceda esto en nuestro país. Y de acuerdo con esta estadística que te digo, pues igual, terremotos ya de menores grados, de 4.5, hay de entre 100 y 150 temblores al año, de 4.5 grados o un poquito mayores. De 6 a 6.5 grados hay de 2 a 3 por año. De 6.5 a un poquito más hay 5 temblores cada 4 años. Y de 7.5 o un poquito más hay uno cada 10 años. Uno cada 10 años. Esa es la información completa de los temblores. Entonces, les recuerdo que se viene septiembre, les recuerdo que hay mucha actividad por alguna causa. Ya estamos bien cerca de septiembre. ¿Sabes que sería muy bueno que nos hablaras en un futuro? Las leyendas urbanas en los terremotos que han ocurrido. ¿Te acuerdas el caso de la niña Frida y que todo ese rollo que hasta se llegó a comentar que a lo mejor era una fantasma? Y bueno, porque inclusive hasta una foto anduvo circulando y que se lo inventaba el gobierno y no sé qué tantas cosas. Fíjate que en el 85, ahí para que la gente haga cuentas, yo estaba ya por salir de la secundaria en 1985. Y mi padre, que en paz descanse, anduvo ahí precisamente ayudando en las labores de rescate. Ahí anduvo de voluntario también sacando cuerpos, y fue una cosa tremenda, brutal. Ha sido la peor tragedia que ha sufrido este país. Terremoto del 85, sí estuvo muy fuerte.
Yo lo recuerdo, incluso en aquellos tiempos vivía yo en la zona sur de la ciudad, que bueno, es una zona en donde no se sienten mucho los temblores porque los cimientos son de piedra sólida debido a la erupción del volcán Xitle allá en el sur de la ciudad, y aún así estuvo brutal. Y en el centro de la ciudad, que es desafortunadamente los cimientos son muy lacustres, es decir, son muy muy flojos, porque ahí recordemos que ahí estaba el lago de Texcoco, entonces los cimientos son muy lacustres. Hoy en día muchos edificios se están hundiendo tremendamente, o sea, incluido por ejemplo la Catedral de la Ciudad de México, allá en el Zócalo, y muchos otros edificios están hundiendo bastante, a un ritmo acelerado, porque es muy lacustre la zona. Entonces, cuando tiembla en la zona centro del país, no, Rafa, olvídate. O sea, hay puntos, la gente refiere que no puede ni siquiera caminar del movimiento tan brutal que se hace al momento de que hay un temblor. Entonces, es tremendo, O sea, hoy en día se debe de considerar una suerte vivir en un lugar donde haya cimientos más sólidos, o que sea relativamente asísmico, pero la gente, la mayor concentración de personas que hay en las ciudades principales, principalmente ahí en el centro de la ciudad, corren bastante riesgo con este tipo de temblores, y la verdad sí da miedito la verdad, que se esté incrementando de esta forma la actividad sísmica, porque no es común escuchar ese tipo de noticias que en Perú y de repente en Costa Rica. Caray, yo honestamente digo, a pesar de que es una zona muy sísmica, naturalmente por el cinturón de fuego, las placas, no es común escuchar que tembló en esos países. Porque porque Chile, relativamente ya ves que acaba de temblar en Venezuela, y luego tembló en Colombia. Exacto, y luego temblores, digamos, en racimo, ¿no? O sea, seguidos. O sea, lo de Venezuela fue tremendo. Fíjate, después de la tremenda tragedia que tienen ellos por cuestiones políticas, y todavía encima recibir 2 temblores seguidos de más de 7 grados, híjole, fue una tragedia tremenda. Y así estamos en eso, Rafita. ¿Qué te parece? Pues un auténtico terror de la vida real, no hablar de terremotos, temblores, sismos, bueno, como quieran llamarle, es una cosa tremenda. Sí, y principalmente para quienes hemos sentido un poderoso, yo lo tengo que decir, yo he sentido varias veces terremotos que son 7 grados, 6 grados, en la zona centro del país se sienten muy duros, muy fuertes, por lo que te acabo de comentar de los cimientos. Pero no, sí es terror, sí es de terror, imaginar, aunque no quiera uno, se sugestiona que ya viene septiembre y que aquí se conoce popularmente como el mes de los temblores, por lo que te acabo de mencionar. Entonces ya la gente pasa terror de que llegue el mes de septiembre, y más con esta antesala, con este antecedente de que se ha incrementado mucho la actividad sísmica. Pues a más de uno no va a poder dormir después de... No, pues que programa. Sabes que siempre todos los programas que son de terror de la vida real siempre nos dejan mucho para la reflexión, ¿no? Y sobre todo, bueno, hace un momento te comenté sobre esos casos, ¿no? Interesantes, sobre los supuestos rumores, ¿no? Errores informativos, ¿no? Como el caso de la niña Frida Sofía, del terremoto del 2017, que resultó que era falso, ¿no? Y que tienen a toda la gente embelesada. Yo recuerdo en el terremoto del 2017 estaba pegado al televisor de que iban a rescatar a la niña Frida Sofía, y la Frida Sofía resultó que fue un error informativo completamente. Que, o sea, no existía la niña Frida Sofía. Fíjate que corrió incluso en las noticias, en cadena nacional. Sí. Corrieron videos de que supuestamente había movimiento de un niño ahí entre los escombros, y pues la gente estuvo pegada a esas noticias, sí, incluso recuerdo que eso lo vieron en el... Es un fenómeno recurrente cuando ocurren estas catástrofes de que supuestamente no hay un niño atrapado, porque también pasó en el 85 con el niño Monchito, pero por ejemplo, fíjate, hubo inclusive hasta fotografías de supuestamente, lo voy a publicar en el Facebook, la supuesta Frida Sofía,
que quedó atrapada en el colegio. ¿Te recuerdas que fue en el colegio Repsamen, algo así? Enrique Repsamen. Sí, exactamente. Sí, del Tlalpan, terremoto del al sur 19 de la ciudad. septiembre del 2017. Inclusive compartieron supuestamente una fotografía o una imagen de la televisión donde se miraba la carita de un niño asomándose por ahí, ¿no? Sí, pues exactamente. No sé si tú lo recuerdas, yo sí lo recuerdo muy bien. Y estaba una periodista que la pobre pues se quemó completamente, era Daniela de Iturbide, no recuerdo el nombre de la periodista Sí, exactamente. que siguió mucho eso, y que después se habló que a lo mejor inclusive hasta esa fotografía sería un niño fantasma, ¿no? Pero fue una noticia completa, ese fenómeno tan curioso, ¿no? Que durante más de un día se estoy informando que los rescatistas habían establecido contacto con una niña que estaba con vida bajo los escombros, y ahí estaba toda la gente. Yo estuve prácticamente casi toda la noche, y Frida Sofía no existió. O sea, No, y aparte han habido algunas producciones cinematográficas relacionadas a los temblores del 85, con varios actores. Ha habido varias versiones y son de terror, ¿eh? O sea, la verdad es que, como siempre decimos, la realidad supera la ficción. Yo no me puedo imaginar lo que ha de ser quedar atrapado debajo de los escombros. Ha de ser una cosa tremenda, brutal, tremenda. Y sí, fíjate que voy a hacer una recopilación de eso, porque sí está interesante, sí hay muchos datos así. Me recuerdo bastante que incluso que publicaron el video, estaba la reportera, o sea, Daniel de Iturbide, haciendo un paneo, y ahí en ese paneo se alcanza a ver movimiento dentro de las ruinas, dentro de los escombros, y exactamente traían ese tema de la aparición de un niño fantasma, una niña fantasma. no, y luego fue bien polémico, porque haz de cuenta que inclusive rescatistas y funcionarios de la propia Marina habían dado información original de eso, ¿no? Y los medios estaban ahí, y después hubo contradicciones, y al final que era falso y que no existía la Frida Sofía. Y luego pasó lo mismo en el 85 también, con el caso del Monchito, ¿no? Del niño Monchito, ¿no? Que supuestamente estaba atrapado bajo los escombros, y al final pues también el del 85, el de Monchito y el de Frida Sofía del 2017 son pues ejemplos, ¿no? De cómo en estos momentos de caos surgen estos errores informativos o leyendas que se convierten en un misterio, porque dices tú, bueno, y a lo mejor, ¿qué pasó si a lo mejor sí existió la niña y no la pudieron rescatar con vida, y después dijeron que no había? Entonces se deja a la especulación este tipo de información. Sí, no, y me hiciste acordar, por ejemplo, en el 85 también, cuando tiraron cadáveres ahí en la cancha de béisbol, en un estadio de béisbol muy famoso que está ahí, en Río de los Remedios, bueno, por ahí en una zona céntrica había un campo de béisbol del IMSS, y ahí tiraron un montón de cadáveres, y después cerraron ese estadio y construyeron un centro comercial, y el día de hoy hay muchas historias, muchas leyendas de que espantan en ese centro comercial y que hay apariciones. Eso lo voy a traer a colación también en una siguiente entrega. Sería muy bueno. Vamos a ver si sería muy bueno. Vamos a ver qué se puede rescatar de ahí, porque sí hay mucha tela donde cortar en ese sentido, ¿eh? Miguel Aceves en Adimensional, muchas gracias, Miguel. A ti, Rafita, gracias, y a Cheno, muchas felicidades, te mando un abrazo, muchas Cheno, gracias. por tu cumpleaños. Hoy es cumpleaños de Jesús Cheno. Llegamos al final de esta emisión de Adimensional para festejar el cumpleaños de nuestro amigo Jesús Cheno Bustamante. Miguel Aceves, agradecemos a Eulogio, Artemisa, que estuvieron con nosotros también. Agradecemos a los controles de cabina, Gerardo Romero, un servidor, Rafael Oseguera Reyes. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Fenómenos más allá de su comprensión, de su razonamiento, le provocan miedo. Los esperamos este próximo viernes a través de nuestras plataformas digitales. Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos.
Estás escuchando Adimensional, que transmite desde Sonora, México, para todo el mundo. Adimensional, enigmas y misterios. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional.